Muchas gracias, pueden tomar su asiento y bienvenidos una vez más a nuestra comunidad online. Que llegue el aroma a lavanda hasta donde quiera que tú estés. Qué privilegio estar juntas celebrando a mamás. Y sí es verdad que necesitamos descanso como mamás. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban más pequeños, cuando estaban ahí entre bebés y caminantes, que es una etapa tan intensa en la vida de mamá, que siempre platicábamos Esteban y yo y decíamos, ¿qué harías si tuvieras una semana para hacer lo que tú quieras? Y siempre llegábamos a la conclusión que lo que haríamos si tuviéramos una semana completa para nosotros probablemente sería dormir, porque es lo que más necesitamos cuando nuestros hijos están pequeños. Y creíamos que la vida era intensa cuando los niños estaban pequeños hasta que se hicieron adolescentes y van creciendo. Pero no quiero desanimarte, mamá, en esta mañana. Quiero animarte y que juntos podamos encontrar descanso muy por encima de una buena noche de sueño. Que nuestra alma encuentre descanso en el Señor. Y es nuestra tradición en Iglesia Ancla honrar la palabra de Dios puesto sobre nuestros pies. Así es que quiero invitarlos a todos a ponerse sobre sus pies mientras leemos Lucas 9 del versículo 23 al 25, y dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde y se destruye a sí mismo? Aunque no pareciera un versículo para el Día de las Madres, yo sé que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Me encantaría que me acompañaras levantando tus manos al cielo, como esperando recibir algo de parte de Dios. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tus regalos son eternos, Señor. Quizás podemos recibir muy buenos regalos el Día de las Madres y podemos ser celebrados, pero el regalo que tú vas a darnos esta mañana trasciende mucho más de un buen momento. Señor, recibimos tu descanso, Señor, recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Y hemos aprendido en las últimas semanas, hemos estado aprendiendo juntos y hemos tenido este nuevo concepto de ver la palabra de Dios con ojos antiguos, de aprender a contemplar la palabra de Dios con otros ojos, quitarnos de nuestros ojos contemporáneos y modernos y aprender a contemplar qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y en estos versículos que acabamos de leer, los podemos también contemplar con estos ojos antiguos y ver qué es lo que significaba, qué es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos cuando les decía que se negara a sí mismos, que se negaran cada día a sí mismos. Y la verdad es que cuando los discípulos encontraron estas palabras, escucharon estas palabras de Jesús, no fueron palabras nuevas para ellos. En el libro de Números y de Levíticos están estas palabras mencionadas algunas veces: que te niegues a ti mismo. Este concepto de negarte a ti mismo ya era un concepto común y se utilizaba como un recordatorio de parte de Dios de depender de Él, de no valerte en tus propios esfuerzos ni en tus propios planes, pero de tomar lo que el Señor tenía para ti. Aprender a depender de Él. Niégate a ti mismo, niégate a tus planes y deja que el Señor intervenga. Y una de las maneras en las que hablaban acerca de este concepto de negarse a sí mismo era por el ritmo del Shabbat. Y el Shabbat era el día de descanso. El Señor invitaba a que un día a la semana tomaran 24 horas para descansar, para hacer un Shabbat. Y la palabra Shabbat quiere decir párale. Un día a la semana tenían como mandamiento hacer un alto en sus vidas y no cocinar, no hacer negocios, no hacer nada y concentrarse en tomar un descanso, dejar que el Señor proveyera y que Él se hiciera descanso en sus vidas. Entonces, cuando Jesús viene y les dice a los discípulos que se nieguen a sí mismos, que hagan un Shabbat,
no es una sorpresa para los discípulos, porque ellos ya sabían que se separaba un día a la semana para tomar descanso y dejar sus esfuerzos y que el Señor interviniera, que encontrar descanso en Él. Pero lo revolucionario de Jesús es que Él no estaba diciéndoles niéguense a sí mismos y tomen un día a la semana. Jesús les dijo, niéguense a sí mismo cada día. Jesús cambió todo el concepto de tomar un día a la semana por cada día tomar descanso en Él. Esto fue lo revolucionario de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo, pero no nada más un día a la semana. Cada día tiene que tomar su cruz y seguirme. Esta es la invitación que Jesús nos hace. Que el descanso no sea una cosa para la que paramos nuestra vida, sino una cosa en la que habitemos. Descanso no es un destino temporal, es una ubicación permanente. Es una práctica que cuando tú y yo hacemos a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, es una práctica en la que habitamos cada día. No es un lugar de visitas donde voy a ir ahí una vez a la semana, cada que tenga tiempo lo voy a hacer. Es un lugar donde habitamos cada día. Jesús vino a cambiar y a revolucionar nuestro concepto de religión o de comunión con Él, de vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia. Porque la ley decía, haz estas cosas para poder llegar a tener un lugar con el Señor. Era una serie de reglas y de mandamientos que se basaban en nuestros esfuerzos humanos. Pero Jesús vino a revolucionar y decir, ¿sabes qué? Para tener acceso al Padre, no va a ser tus esfuerzos humanos, va a ser los esfuerzos que yo hice por ti. Y cambiamos el concepto y aprendemos a dejar de descansar en nuestras obras y nuestros logros y poner el descanso y la mirada en Él. Empezamos a descansar en Él. Y no sé dónde quieres vivir tú, en cómo quieres hacer tu vida, viviendo bajo la ley o viviendo bajo la gracia. Queremos seguir viviendo y descansando en nuestros esfuerzos y desgastándonos, o queremos aprender a vivir en un constante Shabbat, viviendo en un descanso continuo bajo la gracia del Señor. Yo creo que cada mamá necesita aprender este concepto. Todos necesitamos aprender este concepto, especialmente las mamás. Porque creo que vivimos con tanto afán de controlar cada aspecto de la vida de nuestros hijos, de que cada cosa salga en el orden que queremos, que vivimos desgastadas y cansadas. Y el Señor nos está haciendo esta invitación. Esta invitación no de hacer pausas semanales en nuestra vida, pero de vivir en un descanso continuo. Porque sabes, yo creo que este tema de la maternidad nadie lo tenemos dominado. Y si llegas a dominar una parte, pues tu hijo ya cambió de etapa, ya está en otra temporada que no tienes dominado. Aún tu influencer favorita, que tiene su vida en orden y tiene todos los métodos bajo control en su casa para la crianza de sus hijos, no lo tiene todo dominado. Y es tan cansado y tan cansado querer viviendo nosotros teniendo el control total y nomás esperando a que llegue una pausa para ya descansar. Necesitamos aprender a habitar y vivir en continuo descanso por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Me acuerdo cuando Regina tenía, yo creo como 5 años, toda la vida instruyendo a nuestros hijos a amar al Señor, leyéndoles la Biblia, trayéndolos a la iglesia. Y me acuerdo que cuando tenía como 5 años nos habíamos ido a vivir a Texas y regresamos una primavera, y en la escuelita donde Regina estaba había un festival de primavera. Entonces la llevé para que visitara a sus amiguitos del año pasado. Y había un picnic en un parque. Me acuerdo que yo estaba escuchándolos de fondo, el circulito de las amigas, y estaban hablando de que si estaban enamoradas, de quiénes estaban enamoradas. Me empecé a poner nerviosa. Y resulta que las niñas empezaron a hablar de quién estaban enamoradas, y luego le preguntaron a Regina, ¿y tú de quién estás enamorada? Y Regina le dijo, yo estoy enamorada de Jesús. ¿Te imaginas? Yo dije, ya desbloqueé otro nivel de mamá en la vida de mis hijos. No, ya
en ese segundo me imaginé a Regina inmediatamente después presentándoles el evangelio a sus amiguitos. Dije, imagínate, lo logré, llegué, mi hija entendió. Y luego le preguntaron, sí, ¿quién es Jesús? Pues la verdad es que yo nunca lo he visto, pero sé que tiene el pelo largo, les dijo. Otra vez estaba un paso atrás, dije, creo que no está entendiendo el mensaje. Seguramente vio una película o una caricatura y dijo, no, pues con él me voy a casar, yo creo, no sé. Pero creemos que ya desbloqueamos un nivel cuando ya se nos viene otra temporada encima. Y me acuerdo que para mí una de las cosas más difíciles con mis hijos chiquitos fue que aprendieran, enseñarles a avisar para ir al baño. Y cuando finalmente mi tercera hija, Elizabeth, nuestra última bebé en la casa, pues fue un reto, pero al mismo tiempo con mucha emoción, porque yo dije, aquí me gradúo. Y ya, o sea, imagínate, voy a ser libre de pañaleras y de todo, ya voy a estar en otro nivel como mamá. Y me acuerdo que finalmente la entrené cuando tenía 2 años y salimos de viaje, vivíamos en El Paso y habíamos venido justamente a Tijuana a un evento. Y cuando estoy acá, me acuerdo que marqué para ver cómo estaban y Regina, que debe haber tenido unos 8 años, me llama y me dice, mamá, no sabes lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? Se nos inundó la casa. ¿Cómo? Pues yo pensando que ya tenía dominado una cosa, que ya mis hijos todos eran independientes y ya podían ir al baño, pues sí aprendieron a ir al baño, pero Elizabeth fue al baño, se lavó las manos y tiró la toalla encima del lavamanos y la casa completa se inundó. Y se dieron cuenta hasta que empezó a llover en la planta baja, que se había inundado todo y se echaron a perder techos, alfombra y fue un caos total. Cuando yo pensé que ya iba a tener descanso porque ya mis hijos avisaron, entré a una nueva temporada. Y aunque son cosas súper sencillas y triviales, esa es la realidad de nuestra vida. Que podemos vivir en un afán continuo si estamos esperando solamente pasar de una etapa a otra y ya encontrar descanso. Si vivimos persiguiendo que el descanso sea un evento, vamos a desgastar nuestra vida. Vamos a perder nuestra vida en afanes y en desgaste porque no hay descanso sino en Jesucristo. Un autor, Dallas Willard, un filósofo cristiano, dijo, falta de descanso es violencia contra tu alma. Se desgasta nuestra alma cuando no encontramos descanso y estamos tan confundidos con descanso físico que descanso es un lugar y es una pausa, cuando lo que nuestra alma necesita es que encontremos descanso en el Señor. El salmo más conocido para nosotros los cristianos y más memorizado por los niños es el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. Pero dice, el Señor es mi pastor y me hace descansar en verdes pastos. Me hace, y tantas veces el Señor nos tiene que forzar a encontrar descanso en Él, porque nosotros vivimos en el afán, creyendo que mi descanso va a llegar cuando tenga estas cosas solucionadas. Pero la verdad es que Él quiere hacernos descansar, que encontremos descanso en Él y no esperar a que la vida nos fuerce descansos porque no supimos encontrar plenitud en Él. ¿Cuántas veces nos enfermamos porque no supimos tomar descanso en nuestra vida? Nos abrumamos y nos cargamos queriendo que todos los logros sean por mis fuerzas. Y luego andan virus y nosotros estamos con nuestro sistema inmunológico por los suelos porque no supimos encontrar descanso. Y somos forzados a descansar, y en vez de venir a estos verdes pastos y descansar porque entendimos, hicimos una parada enfrente del Señor, somos forzados por nuestros cuerpos a descansar. Y aún ahí el Señor en su misericordia nos puede traer descanso, pero no nos perdamos a nosotros mismos por hacer todo en nuestras fuerzas. Hace unas semanas, Esteban, estábamos platicando y nos encanta hacernos preguntas y de todo, y empezamos a platicar y me dice, ¿cuál es tu música favorita? Y la verdad es que le dije, no sé, mi playlist
mi algoritmo me manda puras canciones de mis hijos. Ya ni mi algoritmo me reconoce a mí misma, porque en el afán y en el hacer tantas cosas me olvidé de qué me gustaba a mí. Y nos perdemos tanto de nosotros mismos, y nos perdemos a nosotros mismos porque no sabemos hacer pausas y encontrarnos con el Señor y habitar en ese lugar de descanso, porque queremos controlar cada aspecto de nuestra vida. Y creemos que si nos quitamos de la escena y si tomamos un descanso, pues las cosas se nos van a descontrolar. Pero la buena noticia es que mientras yo descanso, Él obra. Cuando tú y yo aprendemos a tomar descanso en Jesucristo, no es nada más que una oportunidad para que Él haga su obra maestra en nuestras vidas, en nuestras familias. Génesis 2, 21 y 22 dice: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo la mujer. Qué increíble que el último elemento de la creación, Dios lo hizo mientras puso a dormir al hombre. No necesitaba la intervención del hombre. No me imagino qué hubiera sido, el caos que hubiera sido con las opiniones del hombre y el hombre cansado y afanado. Cuando el Señor estaba listo para hacer su obra maestra, simplemente lo durmió. Y me pregunto si hay tantas obras maestras por el Señor para hacer en nuestra vida, pero nomás nosotros no queremos descansar. Queremos meter nuestra intervención en cada cosa que hacemos, y lejos de llegar a cumplir lo que queremos y de ver nuestros anhelos cumplidos, no estamos permitiendo que el Señor venga, intervenga y haga su obra maestra en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Estamos perdiendo nuestras fuerzas. Pero ¿sabes que el Señor puede trabajar con tu esfuerzo mientras tú descansas? Él puede tomar ese esfuerzo y esa dedicación y seguir haciendo una obra aún mientras tú descansas. Me acuerdo que desde que plantamos Iglesia Ancla, cuando llegamos aquí hace 7 años, Regina tenía casi 10 años. Y la primera vez que hicimos bautizos, era mi anhelo como mamá ver que mis hijos se bautizaran. Y era tan especial, es tan especial cada vez que tenemos bautizos en Iglesia Ancla, que era mi mayor anhelo ver que mis hijos se bautizaran. Entonces yo, como toda buena mamá, cuando empezamos a preparar y tener fecha para bautizos, yo empezaba a convencer a mis hijos, especialmente a Regina, porque ella era la que tenía ya una edad más grande para bautizarse, que se bautizara. No, pues lo intenté todo. La quería convencer, y días antes le empezaba a platicar y qué bonito sería y qué padre, tu papá te bautizaría. Y Regina me ignoraba por completo. Y cada vez que había bautizos era una fijación mía de ver al Señor obrar. Era como que: Señor, esta es la ocasión, déjame decirte cuándo y cómo. Y quería convencer a Regina, hasta que un día, después de un par de años de intentos, Esteban habló conmigo y me dijo: ya deja de decirle a tus hijos qué hacer y deja que el Señor obre en su vida. Pues no me quedó más remedio que callarme y descansar en que el Señor obrara. Ahora, yo sé que esto suena muy romántico y no le fue tan bien a Esteban por su comentario inmediatamente, pero ya estamos todo bien, gracias a Dios. Me costó entenderlo, porque si es una buena motivación, yo quiero que mi hija se encuentre con el Señor, ¿cómo que no me voy a meter en medio? Pero tuve que ser obediente y quitarme del camino. Y algunos años de espera después, algunos años de descanso después, mientras yo descansaba de rogarle, de venderle, de convencerle, el Espíritu Santo estaba haciendo su obra maestra en su vida. Y me acuerdo que el año pasado Regina nos sorprendió diciéndonos que: ¿saben qué? Me quiero bautizar. En el 6º aniversario de Iglesia Ancla dijo: quiero bautizarme. Fue tan especial y tan extraordinario. No se pareció nada a las veces que yo traté de convencerla. Pero un par de meses después, me acuerdo que me dijo un día que estábamos manejando, me dijo: oye mamá,
yo siempre escuchaba a la gente decir que el día que cambió mi vida, y yo pensaba que era nada más un dicho, como que así se decía, ay, el día que cambió mi vida, hasta que yo me bauticé y verdaderamente mi vida cambió. Dijo, yo sé cuál fue el día que cambió mi vida, y me empezó a enumerar las cosas que el Señor había hecho en su carácter, en su persona, y solamente me quedó estar agradecida con el Señor y convencida que mientras tú y yo descansamos, el Señor puede hacer su obra maestra. No había mérito en mí, yo me esforcé, hice mi parte, pero descansé para que el Espíritu Santo hiciera su obra en el corazón de mi hija, y este debe ser un descanso para ti también. Puedes dejar tus afanes y quitarnos del camino y dejar de estorbar del camino y tratar de convencer a nuestros hijos de lo que solo el Espíritu Santo los puede convencer. Te invito a que descanses y que nos quitemos del camino, habitemos en su descanso y dejemos que el Señor haga su obra maestra en nuestros hijos. Y quizás no tienes hijos, pero este mismo principio aplica para cualquier cosa que estás viviendo. Deja de desgastar tus fuerzas y encuentra descanso en el Señor. Aprende a habitar en medio de la lucha. Puedes descansar y el Señor puede hacer su obra maestra en aquella cosa que te está afanando mientras tú encuentras descanso en Él. Y este descanso trae cambios a nuestra vida. Su descanso interno empieza a producir en nosotros cambios externos. Jesús dijo en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y el corazón. Y la paz que yo doy es una paz que el mundo no puede dar. Así es que no se angustien ni tengan miedo. Sabes, hay muchos métodos temporales de descanso. Yo les acabo de regalar uno. Espero que les sirva en la noche. Pero tantas veces creemos que si tan solo tengo 8 horas para dormir en la noche, voy a tener descanso. Si tan solo me pudiera ir unas semanas de vacaciones a Cancún, voy a tener descanso. Si tan solo logro esta meta en mi trabajo, voy a tener descanso. Si mi hijo regresa a casa, si tantas situaciones que nos afanan y nos cargan, si tan solo eso se cumple, voy a tener descanso. Pero la realidad es que puedes dormir 8, 9 horas completas y seguir sin tener paz y sin tener descanso. No hay nada en este mundo que nos pueda dar la paz que solo el Señor nos puede dar. Paz en la mente y en el corazón, dice Jesús. Yo les dejo paz en la mente y en el corazón. Y esa paz que recibimos de su parte trae una transformación aún para lo externo. Empieza desde adentro. El Señor deposita algo dentro de nosotros. Él deposita su paz y empieza a ser nuestra vida transformada desde adentro hacia afuera. El descanso que el Señor nos da es fácil de conseguir y difícil de perder, porque esto es lo hermoso de la paz que el Señor nos da. Él dice, yo les doy mi paz. Y también Filipenses dice, la paz que yo les doy sobrepasa el entendimiento. Eso quiere decir que su paz no está condicionada. El descanso que nosotros recibimos en Él no está condicionado a nuestras circunstancias. Podemos vivir en paz aún sabiendo que nuestro hijo no ha regresado. Podemos tener descanso aún sabiendo que nuestro problema no está solucionado, porque nos esforzamos, pero entregamos el control y descansamos en que mientras nosotros nos quitamos del camino y tomamos descanso en su presencia, Él está haciendo su obra maestra. Y esta es la paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando entendemos que su paz gobierna por encima de mi disfunción. Que no tengo que tener descanso porque mi hogar es un hogar funcional. En mi hogar disfuncional puede reinar la paz, y esa paz empieza a transformarnos de adentro hacia afuera, y somos transformados, y entonces nuestro ambiente empieza a ser transformado, no porque las circunstancias cambiaron, pero porque yo recibí algo de parte del Señor. Y ese es el regalo que yo quiero hacerte
en esta tarde, mucho más allá de un delicioso spray aromatizante para tu almohada. Es mi oración que este día puedas recibir el regalo de su paz. Verdadero descanso, no nada más para tu cuerpo, pero descanso para tu alma, que va a reflejarse en tu cuerpo, en tu familia y en tus circunstancias, pero que tu alma reciba descanso en esta tarde. Me encantaría invitarte a que te pongas sobre tus pies y que juntos podamos recibir este descanso, que juntos podamos hacer este Shabbat, este párale a tus afanes y recibe el descanso del Señor. Y no un descanso que se para nada más en algunas ocasiones en la semana, pero un descanso que nos persigue por donde quiera que vamos. Un descanso que nos hace entender que no tenemos que luchar por cada cosa, porque aun cuando nosotros estamos durmiendo, el Señor está haciendo su obra maestra. Acompáñame a orar juntos y a pedirle al Señor que venga con su paz que sobrepasa el entendimiento y que nos enseñe cómo habitar en su presencia, que nos enseñe cómo habitar en esos pastos verdes de su presencia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el descanso que recibimos aún estando aquí en tu presencia, Señor, y te pido que tú nos guíes y nos enseñes, Señor, que seas tú el que nos lleva a esos verdes pastos y nos enseña a descansar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, Señor. Gracias, Señor, porque no vivimos bajo la ley, pero vivimos bajo la gracia, Señor. Gracias porque no tenemos que esforzarnos por alcanzarlo todo. Tú tomas el esfuerzo que nosotros damos y en nuestro descanso tú haces tu obra en nuestra familia. Señor, tomamos de tu paz, tu regalo de tu paz, y nos aferramos a ella, Señor, y descansamos en que vamos a ver tu obra completarse en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, y en toda nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.